de explicar y hablar de los elementos fundamentales de las funciones matemáticas, de los elementos que me van a ayudar a comprender y a dibujar y representar lo que es una función matemática. Vale, en primer lugar vamos a hablar de una cosilla que se llama el sistema de referencia. Un sistema de referencia es algo que me ayuda a situar las cosas en un determinado lugar. Es decir, si yo coloco este puntito aquí, yo no puedo decir si está cerca, lejos o muy arriba o muy abajo. Si no sitúo, si no digo una posición que me sirva de sistema de referencia. Es decir, si yo sitúo aquí a una persona, al tío de la gorra, podré decir que este punto está arriba a la derecha de el señor que está aquí situado, del tío de la gorra. Pero, sin embargo, si sitúo un señor aquí, el del sombrero, podré decir que este punto está detrás o a la izquierda de este señor. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos, de alguna manera, poder tener una referencia, algo a lo que referirnos para poder situar los puntos. Con respecto a esto, un matemático y filósofo francés que se llamaba René Descartes, se escribe Descartes, propuso una cosa que se llama un sistema de referencia que vamos a conocer como sistema cartesiano. Un sistema de referencia que son dos líneas perpendiculares, es decir, que forman 90 grados, y esas líneas perpendiculares de alguna manera me sitúan en el plano cualquier elemento que yo quiera colocar. ¿Y cómo lo sitúan? Pues de la mejor manera que podemos hacerlo, que es empleando números. Situando, por ejemplo, en este punto, en la cruceta, lo que vamos a llamar, fíjate que hay un eje horizontal y un eje vertical. Vamos a situar el 0 del eje horizontal aquí. Entonces, todos los valores que estén a la derecha del 0 van a ser valores positivos, ¿de acuerdo? Como en la recta de los números enteros. Y los que estén a la izquierda, pues van a ser valores negativos. Importantísimo. Misma separación en un eje. Es decir, si en este eje las separaciones son así, todas deben ser así. Evidentemente, estas separaciones están mal porque están hechas a mano. Para eso hay que coger una regla o hacerlo con un ordenador. ¿De acuerdo? Si, por el contrario, y voy a emplear otro color bastante diferente, si hablamos del eje vertical y situamos el 0 del eje vertical también en la cruceta y hacemos separaciones igual, indicando que hacia arriba van los números positivos y hacia abajo van los números negativos, como hemos aprendido con números enteros, ya tenemos un sistema de referencia que además es infalible. Es decir, a partir de este sistema de referencia, cualquier persona a la que nosotros le digamos dónde está algo, va a saber situarlo. ¿Y cómo va a saber situarlo? Pues va a saber situarlo empleando una cosa que se llaman las coordenadas de ese lugar o de ese punto o de esa cosa que estoy situando. ¿A qué me refiero con coordenadas? Mirad, coordenadas son dos números.
uno que hace referencia al eje horizontal y uno que hace referencia al eje vertical. Llegados a este punto, lo que vamos a hacer es, vamos a darles nombres, porque es la forma más fácil de entender las cosas. Entonces, antes de continuar con las coordenadas, cambiamos de bolígrafo y decimos, este eje horizontal vamos a llamarlo, de varias maneras se les puede llamar, pero este es el eje de, atención al nombre, abscisas. También se le conoce como eje de las X o eje de las variables independientes. ¿De acuerdo? Fíjate, 3 nombres, ¿de acuerdo? Bueno, el eje vertical se conoce como eje de ordenadas. También se le conoce como eje Y o eje de las variables dependientes. Atención, unas veces encontraremos Y otras veces encontraremos función de X, que depende de X. Estas dos nomenclaturas son equivalentes, ¿de acuerdo? Y solo un detalle para acordarse. La Y es larga hacia abajo. La Y representa siempre al eje vertical, porque es largo, va de arriba a abajo igual que la Y. ¿De acuerdo? Pues bueno, muy bien. Volvemos con las coordenadas. Las coordenadas son 2 números. Un número siempre en orden alfabético. Un número que representa a la posición del punto o del lugar en el eje X y un valor que me representa la posición o el lugar en el eje Y. Y entonces, fíjate, vamos con lo siguiente. Si, por ejemplo, yo me pongo aquí en el 2 y me pongo aquí, indico este puntito de aquí. Voy a llamarlo A mayúscula. Este puntito A mayúscula, la forma de localizarlo, la forma de decirle a cualquier persona dónde está ese punto será diciéndole que sus coordenadas en el eje cartesiano son. Sobre el eje X me he movido 1 y 2 lugares. Por tanto, su coordenada de eje X o coordenada abscisa será 2. Y sobre el eje Y, es decir, me he subido 1 hacia arriba, por tanto, 1 positivo. Entonces, estos 2 números son las 2 coordenadas de cualquier punto, de este punto en concreto, en este sistema de referencia cartesiano. Evidentemente, las coordenadas pueden ser negativas. Por ejemplo, vamos con este de aquí. Sería -1, -2, -3, siempre empiezo en el X, lo tengo aquí, vamos a llamarle B. Las coordenadas de B serían -3 y las coordenadas de Y serían -1, -2, -2. Bueno, y entonces ahora ya solamente decir que, una tercera cosita, estos ejes cartesianos, fíjate, me dividen este plano, este folio, este trozo de folio, me lo dividen en 4 partes iguales. Esas 4 partes se llaman cuadrantes. Y se numeran del siguiente modo. Este es el cuadrante número 1, el cuadrante número 2, el cuadrante número 3 y el cuadrante número 4. ¿Vale? Es una manera de saber en qué posición están. Por ejemplo, el punto A, en este caso, está en el cuadrante número 1 y el B está en el cuadrante número 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo.